Buenas, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy. Y aquí le dejo mis redes sociales para que me sigan. Muchas bendiciones. Le invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación. Déjenme un comentario, una manito arriba. Su apoyo es muy importante. Hoy venimos con este proyecto. Mire qué precioso. Este precioso pajarito. Y vamos a comenzar. Bueno, mire, hoy vamos a utilizar nuestras anillitas. Mire, ¿ve? Utiliza anillitas de lata para hacer este precioso proyecto. Aquí vamos a comenzar en el medio, aquí. Usted puede comenzar aquí o en este lado. En cualquiera de los dos lados, usted puede comenzar. Aquí, si vamos a comenzar aquí, vamos a utilizar esta. Entonces, vamos a comenzar en esta parte de arriba. Vamos a dejar una hebrita más o menos larga y aquí vamos a comenzar haciendo nuestro puntico de seguridad para agarrar la anilla. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Tenemos 4, 5. Aquí vamos a hacer 5 para comenzar, pero en este espacio vamos a hacer 12 y aquí vamos a hacer 15. En total vamos a hacer 27. Aquí ya yo hice mis 5 de ese lado y de este lado yo voy a hacer los 15. Así en todo este contorno hasta llenar este espacio con los 15 y aquí ya como hice 5, termino de hacer los 7. Aquí ya termino y deslizo. Así, aquí hago una cadena y comienzo a hacerle un punto en cada punto de base. O sea, vamos a hacer los mismos 27 puntos, los vamos tejiendo en todo el contorno. Un punto en cada punto. Aquí ya termino y hago un punto deslizado y aquí voy a cortar mi hebra. Así. Corto mi hebra. Y aquí, porque yo lo voy a hacer como este, en dos colores. Pero si usted desea hacerlo del mismo color, todo, usted continúa con su misma hebra, continúa haciéndolo así. Ahora aquí, como yo voy a cambiarlo, yo voy a utilizar esta hebra y lo voy a agarrar en todo el medio, mire, en todo el medio de la anilla. Voy a poner mi hebra y aquí yo voy a comenzar haciendo, aquí hago, aquí en el medio, aquí, en todo el medio, así. Halo hebra, pongo aquí y hago así. 1, 2, 3 y 4. Aquí hago 1 y 2. Doble lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto doble alto. Mire así. Hago 1 y 2 y hago piquito. Así. Doble lazada y entro en ese mismo espacio. Y hago 1, 2, salgo y hago 1, 2, hago piquito
así entrando en ese mismo y repito. Esto yo lo voy a repetir por 5 veces para hacerle la alita así. 1, 2, salgo, hago 1, 2, hago piquito. Así. Punto doble alto. Doble alto, hago 2 lazadas, 1 y 2. Entro y halo hebra y saco 1, 2 y 3. Así voy haciendo 2, salgo, hago y vuelvo y repito. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4. Entro y aquí hago 1, 2 y 3. Y vuelvo y repito 1 y 2 y hago piquito. Así. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3 y 4 cadenas y deslizo en el mismo espacio. Así. Así le hago la primera alita. Ahora aquí ya yo me vengo entrando un punto en cada punto de base, deslizándome. Así. Voy deslizando, agarrando mi hebrita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 deslizo y hago 1, 2, 3, 4, 5, cadena, hago triple lazada porque estoy agarrando 1, 2 y 3 lazadas y entro en ese mismo espacio y hago punto triple alto. Mire, saco por 2, por 2 y por 2. Y aquí hago 1, 2 y repito haciendo piquito. Así. Esto es la cola. Poco más larga. 1, 2 y 3. Entro en el mismo espacio y repito. Así. 2. Saco por 2, por 2 y por 2. Repito otra vez el piquito. Así. Y vuelvo y repito. Esto lo voy a hacer aquí por 6 veces. Así. Entonces, mire ya cómo nos va quedando la colita. Así nos va quedando. Aquí tenemos 6. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las cadenas no nos cuentan como puntos. Así que estas son aparte. Si las contamos serían 8. Igual aquí. Aquí tenemos, mire, 1, 2, 3, 4 y 5 sin contar las cadenas. Estamos contando son los piquitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piquitos. Eso es lo que les contamos. Pero en los puntos altos no estamos contando las cadenas. Entonces aquí ya continúo deslizándome. Ya termino y continúo deslizándome hasta llegar al mismo medio donde comencé a hacer la primera alita. Así, nos vamos deslizando, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, ya en el medio, mire, aquí en todo el medio, usted comienza a repetir lo mismo. 1, 2, 3 y 4 y hace doble lazada y comienza entrando en ese mismo espacio y va a repetir lo mismo que hizo con esta alita. Punto doble alto, 2 cadenas, hacemos piquito, mire así, doble lazada, entramos en el mismo espacio y comenzamos a hacer hasta tener
los 5 puntos doble alto y sin contar las cadenas. Si contamos las cadenas ya son 7. Así vamos haciendo. Ahora que ya yo la termine de hacer todos los 5 puntos altos, regreso. Aquí ya, mire, tengo las 2 alitas, su colita. Continúo deslizándolo. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en este 6 voy a hacer lazada y voy a entrar en ese mismo punto. Voy a hacer un punto alto. Así. Ajá. Alzo mi hebra y hago lazada y voy a entrar aquí, en ese mismo medio, y hago un punto alto. Pero antes de continuar, yo hago 1 y 2 y hago piquito. Así. Ajá, así. Y hago, ahí mismo en ese mismo punto, voy a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, así. Aquí ya nosotros le estamos formando la cabecita. Y 6. Así lo estamos haciendo, 6. Entonces usted aquí cuenta en el siguiente punto y hace un puntico deslizado. Y ahí continúa deslizándose. Así. Hasta llegar a la alita donde le vamos a, donde comenzamos. Así lo vamos deslizando. Lo doblamos. Y así. Y aquí esta hebra la vamos a cortar. Mire cómo nos va a quedar. Mire, así. Aquí cortamos nuestra hebra para perderla por dentro con aguja lanera. Así. Mire qué bello nos queda. Ahora vamos a colocarle sus patitas, los ojitos. Entonces aquí le vamos a colocar las patitas. Mire, aquí usted entra simulando sus patitas y aquí agarra esta hebra y va agarrando de este lado. Hace dos puntaditas ahí. Así. Aquí así. Y luego atraviesa aquí. Así. Esta hebra usted la pone, estas son las hebras que se le va a ver aquí. Así. Usted la atraviesa. Aquí que se le note aquí arriba. Así. Ajá. Y aquí la aprieta durito ahí. Y aquí entra otra vez haciéndole lo mismo. Después le pone aquí su ojito. Ahora que ya yo le ponga el ojito, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire. Ya qué bello nos quedó este precioso pajarito en plantilla, mire. ¿Sí? Precioso llavero.
que lo ve usted difícil, pero no es tan difícil. Nada es difícil de hacer si usted le pone todo el cariño y el tiempo para hacerlo. Mire. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.